La visualización es fundamental para que logremos alcanzar las cosas, pero esta visualización comúnmente se va a ver interrumpida por nuestros miedos. Y estos miedos parten de dos elementos. El primero es lo que supones que puede ser y el segundo parte de lo que has vivido. Tu experiencia es lo que hace que seas un poco más escéptico ante determinadas situaciones para poder lograr u obtener algo hacia tu vida. Para que tú puedas compensar esta energía, es fundamental que tú mantengas tu visualización y tu enfoque y vayas alejando esos miedos de esta visualización. Entre más claro logres este enfoque y menos preguntas le hagas al universo, más fácilmente el universo te va a brindar las cosas de tal manera de que tú puedas tener la confianza y sentirte pleno en lo que vas a recibir a nivel del universo. Ahora sí, vámonos con Aries. Mira, Aries, hoy el universo te va a enviar prosperidad. Para que tú puedas aprovechar esta energía es necesario que seas claro, congruente, directo, que vayas hacia lo que quieres, que encuentres el camino correcto a través de la autoconfianza y la seguridad en ti mismo. Tauro. Tus emociones, Tauro, estás un poquito exaltado en varios términos. Es importante que tú te des tiempo, te des momento para que vayas poco a poco, paso a paso. No te me precipites, hay que escuchar nuestras emociones para que podamos liberar aquellas que ya no nos correspondan y entonces sí, a través de esta depuración en el alma, bueno, pues podamos seguir avanzando. Géminis. Confianza, seguridad es lo que necesitas para resolver cualquier circunstancia o problema que se te presente. Pon mucha atención a esto, por favor, nativos de Géminis. Es fundamental que antes que nada ustedes sepan, definan qué es lo que necesitan para que puedan encontrar el camino adecuado. Cáncer. La espiritualidad es fundamental, estar en contacto y en vínculo con nuestra energía, con la energía universal, es necesario. Por esto yo te recomiendo, mi querido Cáncer, que pongas mucha atención a las señales que el espíritu te va a marcar para que puedas alcanzar cualquier cosa que tú deseas. Leo. Análisis y confianza, hay que mantenernos de forma directa, clara en lo que queremos. Si algo tenemos duda, bueno, pues es importante hacer un análisis profundo, pedir consejo, es decir, hacer lo necesario para que podamos alcanzar la confianza y tomar acciones y decisiones. Virgo. Buen día, alegría, bienestar, prosperidad, hay armonía. Hay una sociedad que se encuentra positiva en tu entorno y lo puedes aprovechar. Así es que hoy vamos a analizar qué personajes, qué personas están en nuestro entorno que nos pueden ayudar para atraer nuestro bienestar y por supuesto nuestra alegría. Libra. Hay que elegir, Libra, sí o sí, te guste o no, tienes que elegir el camino que te corresponda transitar en este día y pon mucha atención porque de ahí va a depender muchas circunstancias que vienen para tu vida, así es que por favor mi querido Libra, hoy pon atención en la clase de elecciones que vas a realizar. Escorpio. Mucho trabajo, Escorpión, ponte pilas, échale ganas. Dale con todo en este día porque tienes la posibilidad de alcanzar el éxito, de hacer algo muy bien, de ser felicitado, de obtener beneficios, de obtener bienestar para ti, para tu familia debido a tu trabajo. Así es que enfoquémonos, vamos a poner nuestra mente fija en lo que estamos haciendo, de esta manera evitaremos errores y vamos a poder terminar cada uno de los pendientes que tengamos. Sagitario. Mis tocayitos de signo, bien bonito y de buenas porque el dinero va a fluir y qué bueno porque ya estaba haciendo falta, así es que Sagitarios queridos, hoy es momento de abrir las manos, de visualizarnos en completa abundancia, en completo bienestar, teniendo todo lo que quieres, manifestándote de manera perfecta, así es que visualización Sagitario para que alcances todos tus sueños. Capricornio. Hay que tomar acciones, es importante, es fundamental
que tengas claro la clase de acciones que vas a tomar en este día. Te recomiendo, mi querido Capricornio, que seas estratégico, que tengas estrategias valiosas y bien planeadas, bien pensadas para que las acciones que ejerzas el día de hoy sean las correctas. Mucha atención con esto, Capricornio, Acuario. Bueno, los acuarianos hagan lo que hagan, digan lo que digan, se vayan para donde se vayan y se pongan en donde se pongan, se les va a ir muy bien. Así es que aprovechen esta buena energía, esta proyección universal que está llegando hacia ustedes para avanzar en temas que tengan ahí atrasados, para poder avanzar en temas personales y, por supuesto, para lograr lo que ustedes deseen y se estén proponiendo. Piscis. Los de Piscis andan con la sexualidad en alto y eso que apenas es martes. Tranquilos, amigos de Piscis, ya va a llegar el fin de semana para que puedan compartir con su pareja. Bueno, hoy también pueden compartir con su pareja mucha pasión, mucha fuerza, pero también la podemos proyectar en el trabajo si nos enfocamos en lo que amamos y si estamos haciendo lo que nos gusta. Y bueno, amigos, como siempre les digo, el secreto de todo está en mantener una actitud positiva, en que si tu pensamiento, tus palabras, tus acciones y todo lo que hagas en este día está enfocado en mantener esta actitud positiva, en definir hacia dónde quieres llegar, en tener claro lo que quieres, pero lo más importante, en mantener una sonrisota de oreja a oreja, bueno, pues vas a lograr y alcanzar cada una de las metas que el universo te plantee el día de hoy. Recuerda que un problema solamente es una oportunidad para poder avanzar y salir adelante. Y bueno,